Yo conozco personas que en el siéntelo, entonces, no sé, están sintiendo su divorcio que fue hace 18 años y siéntelo más. No te preocupes, el problema es que te han tocado una cantidad de enfermos mentales, ¿sí? en la repartición y has tenido mala suerte. En vez de preguntarte, oye, ¿yo por qué coño sistemáticamente elijo este tipo de personas de los miles de personas extraordinarias que hay? El patrón se repite, ¿cuál es Algo la constante? que tiene que ver contigo y que no has trabajado en ti. Santiago Molano es consultor, coach y facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional. Tú lo que empiezas a hacer es a responsabilizar a tu pareja de lo que te duele a ti. Ok, yo tengo muy claro mis límites, mi camino, pero no voy a forzarlo en los otros. Las emociones y los sentimientos nos dan información de nosotros mismos. Sí, no, y son mensajes para que actuemos. Claro. Se ha desempeñado a lo largo de los últimos 17 años como coach acompañando a personas, equipos y organizaciones. El amor no como una emoción, sino como una habilidad. Lo que hacemos desde el inconsciente es encontrar una pareja que nos va a mostrar dónde están esos vacíos para que los podamos trabajar. En sus talleres ha compartido espacios de aprendizaje con más de 20,000 personas de Latinoamérica y ha sido partícipe de los procesos de transformación cultural de importantes organizaciones en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Esta dinámica se trata de responder la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible. Dinámica intimidante. Estoy listo. Y atácame. no ganas nada. Espectacular, me encanta. Ese es el tipo de cosas que necesito. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu situación más vergonzosa? Me metieron preso por estar borracho cuando mi segunda hija estaba a punto de nacer. Ok. Fue bastante pesado y bastante vergonzoso. Y cambió mi vida para siempre. Para siempre. Sí, Aprendiste. bastante. Genial. ¿Cuál es el lugar más extraño donde has tenido sexo? Extraño. En un carro manejando. Okay. Juventud divino tesoro, dice por ahí, ¿no? O sea, ¿Qué riesgo que tomaste cambió tu vida? el no haber terminado la universidad. Ya somos dos. ¿Sobre qué te sientes orgulloso? Wow, era rápido, ¿no? A ver cómo yo con una pregunta de esa, ¿sabes? O sea, tengo que repasar mi vida. Lo primero que te venga a la mente. De mi disposición para aprender. Me siento orgulloso. Siento que siempre quiero como aprender. Gran cualidad. ¿Qué celebridad fue tu primer crush? Liv Tyler. Liv Tyler. No lo ubico, perdón. La hija de Steven Tyler. ¿Sí es Liv Tyler? Sí, ¿cierto? No, es que es uno hablando con muchachitos es muy difícil, ¿no? ¿Qué experiencia te marcó y pocas personas saben? Pocas personas saben. Wow. Se vale el botón de pasar. Es invisible. Sí, paso. No sé, pero voy a pensar, no, pero me la tengo que contestar esa a mí, o sea, no es ni siquiera por esto, o sea, ni, Catalina, apuntame esa pregunta, pero me la tengo que contestar. ¿Sí? ¿En qué o con quién te gustaría tener una segunda oportunidad? Me gustaría tener una segunda, me gustaría volver a abrazar a mi abuela. Me hace falta. Sí, me gustaría una segunda oportunidad. Darle un abrazo más a mi abuela, me encantaría. Ya somos dos también. ¿A qué te cuesta trabajo decirle que no? Al pan. Al pan, ¿ok? Sí. Y a mi esposa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu defecto o sombra más grande? La irritabilidad. La pierdo fácil. La pierdo fácil. Antes de dar talleres, ¿qué hacías para ganar dinero?
Trabajaba en compañías multinacionales como ejecutivo comercial. Ok, entonces sabes cómo negociar. Sí, he trabajado desde que tengo 18 años y he hecho muchas cosas en realidad. Súper. Pero antes de dedicarme a esto, hacía eso. Súper. Y por último, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Compartir información para que la gente pueda evolucionar y aprender a servir, que es a lo que me dedico y es lo que trato de practicar yo. Súper. Santiago, acabamos con que tu misión era justamente compartir estos conocimientos para mejorar la vida de la gente. Veo en tus redes que también te enfocas como mucho en las relaciones. Sí. Y creo que es un aspecto, o sea, creo que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Y me encanta todo lo que compartes. Tengo entendido que mucho de lo que enseñas es justamente, se soluciona con el autoconocimiento, ¿no? Incluso en parejas. ¿Nos puedes platicar un poco más de eso? O sea, para que la gente entienda, ok, ¿por qué primero Sí. yo? Es que, mira, concuerdo totalmente en lo que dices, que la calidad de nuestra vida depende mucho de la calidad de nuestras relaciones. Pero lo que nos ha costado a muchos entender es que la calidad de nuestras relaciones depende de solucionar la relación de la cual dependen todas las relaciones, que es la relación con nosotros mismos. Entonces, hay una estructura que gobierna nuestra conducta, que se llama el ego, la idea que nosotros hemos creado de nosotros, que se encarga de hacernos pensar que las relaciones no funcionan por las conductas de los demás. Y que nos hace pensar también que nuestra forma de ver la vida, sin importar cuál sea, es correcta. Entonces, pues el que hace yoga piensa que eso es, el que persigue dinero, eso es, quien se dedica a la prostitución, eso es, y el que atraca en las esquinas, eso es. Y de alguna manera, el ego también nos hace pensar que esa forma de ver la vida, al ser correcta, debería ser un imperativo para los demás. Y entonces, desde el ego, nosotros pensamos que la calidad de nuestras relaciones tiene que ver con la capacidad de que nosotros logremos que las personas se amolden a nuestros deseos y a nuestras carencias. Y además, pues tenemos toda una cultura y una sociedad que desde muy pequeños nos impulsan a luchar por eso. Claro. Tú te lo mereces, persiste, lucha por lo que quieres, alcanza tus sueños al costo que sea, impónselos a los demás. Las personas que te aman deberían ajustarse a eso. Y entonces vamos creando unas ideas totalmente, digamos, distorsionadas que nos llevan a vivir muy mal. Y yo siempre he dicho que a mí me cuestiona profundamente cómo en la gran mayoría de seres humanos, en los vínculos donde hay supuestamente mayor amor, es donde también hay mayor conflicto, mayor sufrimiento y mayor malestar. Eso es altamente contradictorio. Claro. Entonces, digamos que mi trabajo se centra ahí en tratar de comprender o identificar dónde están esas limitaciones en nuestra mente, cómo podernos hacer cargo de ellas, de tal manera que esas limitaciones no dañen, no maltraten y no desgasten las relaciones con los demás. Ahora, mira que coincidencialmente a mucha gente esa postura le parece una postura narcisista. Entonces, pues es extraño, porque también nos han enseñado como que pensar en nosotros está mal. Y claro que existe el trastorno narcisista, que además es un trastorno de la personalidad y es muy grave. Ahora, el punto es que me parece hoy día que estamos como locos buscando rótulos para ponérselos a una cantidad de comportamientos y seguir defendiendo esta idea de que los demás tienen obligaciones con nosotros y deberían llenarnos y querernos y soportarnos y una cantidad de cosas que yo siento que a lo único que nos llevan es a vivir muy mal. No, y como dices, o sea, la mente está diseñada para enfocarte en los dolores externos y entonces, pues sí, todos los culpables, los problemas son afuera, ¿no? Y otra cosa que dices muy interesante, es justo paradójico, ¿no? La persona que más amas viene increíble. O sea, muchas veces trae consigo esos problemas que a veces son lo que más nos hace crecer, ¿no? Si lo tomamos desde esa filosofía que enseña, ¿no? Del autoconocimiento,
¿por qué crees que elegimos así? O sea, ¿por qué crees que llegamos a esas parejas que, ¡pum!, te presentan tus sombras, te presentan tus defectos y hay ese conflicto? A ver, digamos que si nosotros partimos de la base o de la idea que a este planeta vinimos a aprender y que la vida nos muestra lo que necesitamos aprender a través de lo que se nos dificulta, podríamos decir que a través de esos vínculos estrechos, que generalmente son o la pareja, o los hijos, o los padres, que digamos son a los que más expuestos estamos, pues cumplen principalmente esa función pedagógica de mostrarnos lo que necesitamos aprender. Entonces, desde el inconsciente, que junto con el ego son las dos estructuras mentales que gobiernan la conducta de la mayoría de seres humanos en este planeta, entonces siempre el ego y el inconsciente se encargará de que nosotros nos sintamos atraídos a situaciones o hacia personas que nos sirvan para justificar nuestra conducta. Claro. Ahora, nuestra conducta la creamos como un mecanismo adaptativo, de cuenta como un escudo de protección a eso que nosotros sentimos como amenazas o carencias en nuestra niñez. Ahora, mi conducta, como la creo en función de esa carencia, mi conducta necesita que esa carencia esté vigente en mi vida para yo poder justificar mi forma de ser. Entonces, en ese orden de ideas, para el ego no hay nada mejor en la vida que encontrar una pareja que me sirva para justificar mi conducta. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que al final nosotros las relaciones, desde el inconsciente, las elegimos desde nuestras heridas. Y alguien dirá, no, pero horrible, qué cosa tan desesperanzadora. Pero es casi que todo lo contrario. Es la forma que tiene la vida de mostrarnos, según nuestro nivel de conciencia, porque no es la única, pero según nuestro nivel de conciencia, de mostrarnos lo que nos falta trabajar en nosotros. Entonces, al final, tal como lo decías, lo que hacemos desde el inconsciente es encontrar una pareja que nos va a mostrar dónde están esos vacíos para que los podamos trabajar. El punto es que en la práctica, cuando no tenemos ese conocimiento, digamos, del propósito pedagógico de una relación, tú lo que empiezas a hacer es a responsabilizar a tu pareja de lo que te duele a ti. Y eso es lo que hace que muchas relaciones se desgasten, y más que cumplir esa función de que aprendamos, de que crezcamos juntos, que es muy bonita, lo que termina haciendo es que reafirmemos nuestros traumas, nuestras carencias, y que nuestra conducta cada vez, digamos, se intensifique más en todo aquello que no funciona. Claro. No, y como dices, o sea, buscamos aquello que fue familiar, ¿no? Sí, y total. creo que, como dices, o sea, esas carencias, esas heridas que tal vez nos acostumbramos a un amor que tal vez los papás eran muy severos, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es nuestra herida y como estamos acostumbrados a eso, lo buscamos, Sí. ¿no? Tal cual. Es un poco... Sí. Y hay veces lo buscamos, mira, lo buscamos o sea, buscamos parejas que se comportan, no sé, como mi madre se comportaba con mi papá, o hay veces es por emulación, hay veces incluso es por rechazo. Hay veces buscamos recrear sensaciones, hay veces recreamos... entonces hay que hilar fino porque no hay, digamos, un mecanismo estándar. O sea, no significa, por ejemplo, necesariamente que si tú tuviste un papá tal y una mamá tal, tú sales tal. No, porque tiene que ver es con cómo interpretaste tú el entorno en el que viviste. Claro. Y tú y yo podemos haber compartido el mismo entorno. O sea, haz de cuenta que somos hermanos y que somos gemelos. El entorno fue el mismo, pero la interpretación no necesariamente Cambia. fue igual. Claro. Y según la forma como interpretemos, es que cada uno va a crear su estructura y de alguna forma va a generar lo que se llama la correspondencia en la vida. Y esa correspondencia podríamos decir que son como las materias que vinimos a aprender. Interesante. Sí, es bonito. Eso, y es tal cual lo que dices. A mí, lo que más me ha gustado de esto, o de esta información, es que me llevó a tener interés por mi vida. Claro. Entonces, dejé de padecer mi vida y empecé a interesarme por ella. Y desde esa curiosidad de indagar, de entender, empezaron a aparecer una cantidad, digamos, de respuestas supremamente bonitas en las que sigo y las que creo que voy a estar aquí hasta el último día, pero cada vez me genera más interés. Y creo que mucho de la filosofía del romanticismo, ¿no? Todo esto, estas ideas románticas nos hacen creer que, o sea, elegimos a alguien, o más bien es esta como fuerza casi divina que nos está trayendo a esa persona y va a ser correcta para nosotros.
pero pues Y para que me llene. ajá, Para eso que es. te llene, Es para que, te haga feliz. exacto. Es como quien dice, oye, ¿sabes qué? Yo llevo toda la vida con este pedo y yo no me pude hacer cargo de él, pero ahora tú eres la solución a todos mis problemas. Entonces aquí te lo pongo y resuélvemelo. Ujú. Eso sí, si tú no lo resuelves, ¿yo qué me gano? Un culpable que no soy yo. Claro. Y entonces ahí también viene una cantidad de distorsiones yo voy a decir una cantidad de cosas aquí que no son muy populares, pero bueno, para que nadie vea Me esto. encanta, Sí. me encanta, Daniel. Y no sé si has oído, por ejemplo, ahora el cuento de, no sé, de la responsabilidad afectiva. Sí. Que es un cuento que, claro, tiene mucho sentido, pero es peligroso porque si lo distorsionas, ¿qué empieza a pasar? Que yo lo que hago es que te responsabilizo de mis vacíos y digo que tú no tienes responsabilidad afectiva conmigo. Ahora, yo creo 100% en el tema de la responsabilidad afectiva, pero creo que la tienes que practicar primero contigo. Cuando yo tengo responsabilidad afectiva conmigo, ¿qué quiere decir? Que yo seré muy cuidadoso de ver con quién comparto mi vida, mi espacio, mi sexualidad y mis relaciones. Esa responsabilidad afectiva, podríamos decir, que es el antídoto para no caer en relaciones abusivas, para no caer en vínculos con personas que tengan patologías narcisistas, este tipo de cosas. Pero es como acuñado un poco, digamos, como estos términos donde todo el mundo va por ahí, ¿no? Es decir, tú no haces lo que yo quiero, narcisista. No. Y yo me siento como un culo en esta relación y es porque tú no tienes responsabilidad afectiva conmigo. Entonces, creo que es peligroso o sea, estas cosas hay que cogerlas con mucha... No, y hay tanta información ya en redes, hay tantos términos psicológicos y creo que podemos usar toda esa información para responsabilidad de los demás. A eso voy. Y es como dices, muy pocas veces es primero... Claro, porque además, mira esto. Pensemos en cualquier cosa, no sé. Pues yo soy un tipo que tengo 30 años y toda la vida he tenido relaciones malsanas, donde he salido golpeado, donde, por ejemplo, no sé, he elegido mujeres que terminan siendo infieles, lo que tú quieras. Pero pues claro que es un alivio y un bálsamo coger y abrir algo donde me dice, no, es que ahora con la pandemia mental todo el mundo es narcisista, entonces, oye, tú no tienes, sí, o sea, no te preocupes, el problema es que te han tocado una cantidad de enfermos mentales, ¿sí? Claro. En la repartición y has tenido mala suerte. En vez de preguntarte, oye, ¿yo por qué coño sistemáticamente elijo este tipo de personas de los miles de personas extraordinarias que hay? El patrón se repite, ¿cuál es Algo la constante? que tiene que ver contigo y que no has trabajado en ti. Entonces, yo creo que sí, hay un exceso de información, pero además creo que hay un exceso de información que se queda mucho, digamos, en el enunciar y no en el desarrollo. Porque además en la práctica, mira que tampoco pareciera que muchas personas tengan interés en profundizar. O sea, yo lo que quiero es eso, un rótulo, una justificación, algo que a la gente pareciera hoy que le interesa más tener argumentos para justificar su malestar que realmente trascenderlo. Claro. Porque para trascenderlo tienes que trabajar. Y trabajar incomoda. Y trabajar en algún punto duele. Sí. Y como digo yo, aprender es un duelo. Es un duelo porque tengo que reconocer mi ignorancia. Es un duelo porque tengo que darme cuenta que esos culpables que me fueron tan útiles por mucho tiempo realmente no son culpables de nada. Porque hacerme cargo de mí me pone en un punto donde digo, bueno, entonces si no hay culpables... Entonces aparece un responsable. Sí, y es muy doloroso aceptar eso. O sea, a la gente le cuesta. Sí. Y mientras más adversidades en la vida, total, más cuesta trabajo. Total, así es. Sí, y es mucho más fácil creer en esta historia romántica, ¿no? De que aparece la persona correcta y va a ser todo bueno. Ah, pero tuve mala suerte. En vez de decir, ok, estudio mi infancia, estudio mis patrones, estudio mis heridas y por qué me estoy conectando con esa persona. Y, ok, lo cambio y ahora elijo diferente. Sí. Y mira que además también nosotros con este tema, digamos, del sesgo de confirmación, siempre estamos consumiendo información que nos sirva para reafirmar lo que tenemos aquí. Es decir, me encanta tu cuenta. Hasta que un día en tu cuenta dices alguna cosa que es una patada en los huevos. Entonces ahí ya no me gusta tu cuenta. ¿Cierto? Sí. Y entonces ahora busco otra que me diga que tú eres un pendejo y que el que piensa como yo es un sabio y es un crack. Entonces al final
Parece que nosotros armamos como estos círculos de ceguera colectiva donde nos dedicamos un poco, digamos, a aplaudirnos mutuamente la ignorancia, en vez de decir, oye, ¿qué fue lo que me cabreó del post de Sebastián? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que me jode? ¿Qué me muestra de mí? ¿Sí? Porque además, una cosa es que yo no concuerde, pero otra cosa es que yo me sienta afectado. Es decir, generalmente cuando aparece, digamos, una emoción, un sentimiento, lo que hay es una conexión con una creencia. Y el revisar eso es muy potente para entender qué necesito yo ajustar en mi mente. Pero mira que es una práctica que no es muy habitual en nosotros. Nosotros lo que hacemos simplemente es, digamos, el rechazo, la condena o simplemente elevación para poder seguir reafirmando lo mismo y seguir teniendo los mismos resultados. Razonamos desde la emoción, ¿no? Y si nos sentimos mal, pues entonces buscamos cualquier información que compruebe que mi emoción es correcta. Y ahí viene el otro rollo. Entonces, que mira, también está pasando mucho. Este cuento del siéntelo. Claro, el puta, siéntelo. Claro que lo tienes que sentir. Pues no te puedes quedar ahí, cabrón, porque si te quedas sintiéndolo, entonces no sé si conoces personas. Yo conozco personas que en el siéntelo, entonces no sé, están sintiendo su divorcio que fue hace 18 años. ¿Sí? Y siéntelo más. Sí, puta, ¿qué más le sientes? Más bien porque no lo comprendes, lo trasciendes. Y lo interesante es lo que tú dices. Las emociones, los sentimientos se originan. Bueno, las emociones en el instinto, los sentimientos en el sistema de creencias, pero nos están dando información con respecto a nosotros. O sea, es decir, podríamos decir que son, así como los sentidos nos dan información del mundo externo, las emociones y los sentimientos nos dan información de nosotros mismos. Sí, no, y son mensajes para que actuemos. Claro, entonces cuando los usas para lo que es, pues ya cumplen su función. Es como, no sé, yo digo yo como el testigo del carro que se te prende para decirte, oye, se está recalentando el motor. Claro. Haces lo que tienes que hacer y se va. Pero hoy en día también estamos viviendo con este enganche a la emoción y con pensar también, entonces mira en términos de las relaciones, que yo debo tener es una pareja que me haga sentir lo que yo quiero. Es decir, como que el otro fue un dispensador emocional y eso es muy tirano y eso es muy egoísta y eso sí es muy narcisista en mi opinión. O sea que tu trabajo, si tú y yo somos una pareja, es que tú que tengas que encargar de mis sentimientos y producirme los sentimientos que yo quiero tener, porque si no, entonces tú eres una mala persona. A mí eso me parece terrible. Sí, y aprobar sus emociones y que esté bien y es como, ok, sí, pero... Claro, pero son tuyas. O sea, si tú y yo tenemos una razón, claro que tú tienes derecho a sentir lo que te salga de donde te salga. Pero eso es tuyo. Lo que no tienes derecho es a pensar que es mi responsabilidad, porque no necesariamente es así. Ahora, lo interesante es que desde la emoción nosotros perdemos la capacidad de comprensión. ¿Sí? Y es en la capacidad de comprensión donde nosotros podemos dar ese salto que nos lleve a que esta situación, que a través de la emoción nos está mostrando que no funciona, nos lleve a un punto de mutua satisfacción. Pero si nos quedamos enganchados en la emoción, pues nos vamos a quedar patinando ahí. Sí, y es un músculo. O sea, como dices, el autoconocimiento, en la emoción no vas a poder tener ese autoconocimiento y razonar sobre ti mismo, ¿no? Y es un músculo que tienes que entrenar para, ir hacia adentro y que la emoción no impida eso. Tal cual, sí. Santiago, señor, ¿cuáles son los problemas más comunes que ves de la gente que va a tus talleres? Bueno, yo diría que el primero es la idea que tenemos, celebrada colectivamente, incluyo, de que para ser feliz, la vida tiene que ser como yo quiero. Es decir, la felicidad como lucha, como algo, digamos, que se alcanza a través de la materialización de los deseos sin importar cuál sea el deseo. Yo creo que ese es el principal origen de la infelicidad del ser humano, esa expectativa, porque además se manifiesta en todo y porque también tenemos mecanismos muy sofisticados, por ejemplo, para pensar, no sé, que si yo quiero un Ferrari, soy banal, ¿cierto? Porque entonces alguien te dice, no, oye, yo quiero un Ferrari, y si no tengo un Ferrari, no, pero entonces cuando te dicen, pero es que yo lo que quiero es un hijo, entonces eso sí es bonito porque eso sí es del ser. Entonces, o sea, nos hemos inventado, o sea, hemos creado un mecanismo que lo único que hace es desconectarnos de la posibilidad de valorar lo que tenemos y que no nos permite actuar en nuestra realidad.
Porque generalmente cuando estamos tan aferrados a esos quieros, toda nuestra energía está en un lugar que solamente existe en nuestra fantasía. Entonces, oye, ¿de cuántas cosas nos perdemos que la vida nos pone al frente por estar persiguiendo cosas que según nosotros el día que tengamos vamos a ser felices? Entonces yo creo que ese es un gran primer problema. El otro es la idea del amor como derecho. Como derecho. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que yo creo que si yo te amo, tengo el derecho de decirte cómo deberías vivir, que tengo el derecho de mejorarte, que tengo el derecho de interferir en tus aprendizajes y que tengo el derecho de convertirte en lo que yo quiero, porque según yo, si yo te amo, yo sé lo que es mejor para ti. O sea, yo que soy un pendejo que tengo 42 años, que no he sabido lo que es mejor para mí, ahora resulta que para ti sí sé qué es lo mejor. Entonces, esa idea del amor como un derecho es un desastre, pero es súper defendida, porque entonces mira que a ti te dicen, oye, pero es que el que te ama te debería decir lo que hacer, el que te ama te aconseja, el que te ama... A nosotros nadie nos enseñó que el amor es te acepto y te respeto como eres. Es que entiendo que tú viniste a aprender lo que te corresponde aprender. Y en ese orden de ideas, que el amor debería ser la base de cualquier tipo de relación, no solamente de una relación de pareja. ¿De acuerdo? Ahora, el amor en ese orden de ideas, si es la base de cualquier tipo de relación, diríamos que es universal. Pero la convivencia armónica no es universal, ¿cierto? Porque entonces, imagínate tú y yo, somos amigos y somos roommates, ¿cierto? Sí. Y resulta que, no sé, este es un departamento pequeño y tú eres un tipo nocturno y a mí me encanta madrugar, ¿vale? A ti te encanta el yoga, ¿sí? Y hacer tus pranayamas, que los haces a las 4 de la mañana. A mí me encanta el heavy metal y yo empiezo a oír mi heavy metal a las 3, ¿de acuerdo? Tú no consumes alcohol, ¿sí? Porque tú tomas tus tés de hierbas en la mañana y después te abrazas a tus cuarzos, ¿cierto? Y yo, pues, si no me echo 4 tequilas al día, no encuentro mi ser. Entonces, tú y yo nos podemos aceptar y respetar, pero tendría muy poco sentido que tú y yo seamos roommates. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde te digo que la convivencia no es universal. Ahora, desde esta idea distorsionada del amor, si tú me amas, ¿sí? Entonces tú deberías escuchar mi música, echarte una chela conmigo y según tú, pues yo debería dejar el camino del demonio y dedicarme a encontrar las frecuencias vibratorias altas. Puta. Entonces esa idea del amor como derecho es muy nocivo, porque entonces nos daríamos cuenta de una cosa que también es muy confrontador para mucha gente. El amor no es suficiente. El amor es la base. Pero tú no puedes crear una relación desde ahí. Las relaciones se crean desde algo que se llama la afinidad mental. Pero mira que en la práctica nosotros le dedicamos muy poco tiempo al análisis previo de ver si efectivamente esa compatibilidad mental existe y si se evidencia a la hora de compartir. Incluso el amor no como una emoción, sino como una habilidad. Es que, claro, no es una emoción. Y la gente repitiendo, ¿no? O sea, venimos de esta idea, filosofía del romanticismo, entonces creemos que el amor es la emoción, se siente, pum, listo. Y se siente rico. Y se siente rico y está bien. Y pocas veces nos enseñan o aprendemos a amar, ¿no? Porque es una habilidad, entonces... Es lo que hace que sea compatible una relación. Sí. Si yo aprendo a amar bien. Claro. Además, porque mira que, como lo pones, que es muy bello, como una habilidad. Es la habilidad que nos permite encontrar este punto neutro de comprensión. Ahora, nosotros nunca lo vemos desde otro lugar y es, ¿cómo te sientes tú en un lugar donde te sientes absolutamente amado y aceptado y respetado como eres? Ese es el lugar donde quiero estar. Claro. Ese es el lugar que nosotros no le damos al otro. Desde ahí, o sea, desde esa empatía, comprensión y amor, ¿no? Sin esas condiciones. Exacto. Ahí es donde la persona crece, donde saca su mejor versión. Y donde efectivamente vamos a ver si en la práctica tiene sentido o no construir una relación de cualquier índole. Claro. Porque es que si yo no te dejo ser, entonces yo no sé con quién estoy, ¿cierto? Ahora, el dejarte ser per se, lo único que te hace es mostrar
no sé, si podemos ser, oye, si de pronto podemos ser socios en una empresa, si de pronto podemos ser amigos, si de pronto simple y sencillamente nos conocimos y yo encontré una forma distinta de ver la vida tan legítima como la mía. Pero eso nos cuesta mucho. Y en base a eso es el tipo de relación y la frecuencia de que se ve. Cierto, oye, y entonces ahí podemos definir entonces, qué tipo de relación vamos a tener y cómo va a funcionar esta relación y qué acuerdos vamos a tener. Ahora, mira que en la práctica yo no puedo hacer acuerdos con una persona que no tenga esa compatibilidad conmigo, porque es imposible. Entonces también hemos idealizado el tema de los acuerdos al pensar que uno puede hacer acuerdos con todo el mundo. Oye, no, yo no puedo hacer acuerdos con todo el mundo. Y el amor visto así, lo que pasa es que es muy poco atractivo. Y es lo chistoso, porque cuando la gente dice, eso no es romántico, sí. ¿no? O sea, como claro. elegir a una pareja o sacar unas preguntas profundas en las primeras citas para ver si sí somos compatibles. Eso no es romántico. Quítame eso, o sea, déjame mi drama, Casarse cabrón. Casarse en Las Vegas, borracho. A los 5 minutos, borracho. Eso claro. Exactamente. Y entonces yo digo, sí, o sea, ¿es atractivo? Sí, eso sí se siente rico. Claro. Ahora, el punto es pensar que con eso se pueda construir algo sólido, que es otro cuento. O sea, son dos cosas. O sea, no estoy diciendo que esté mal sentir esas cosas rico, pero no podemos confundir peras con papayas. Sí. Santiago, dijiste, regresando un poco al derecho, ¿no? Que decías, ahí entré en un poco de contradicción. Sí. Porque mucho de lo que enseño es como la educación en la pareja. Sí. Para mí es importante. Ok. Nada más que punto número 1, sí elegir a alguien que tenga esa capacidad de autoconocimiento. Que no sea cuando señalas, más bien me está reflejando a mí. Ok. ¿No? O sea, que no sea lo que platicamos al inicio, desde ese sesgo de creer que esa persona es la culpable y antes de verme a mí mismo estoy señalando. Sí. Pero ¿qué pasa cuando una persona o dos personas, punto número 1, así como la base de la relación es me conozco a mí mismo, ¿no? Y me autocuestiono, me observo. Desde ese espacio, ¿no crees que sea posible, como en una relación de dos personas conscientes, decir, oye, pues estoy viendo esto? Sí. Y creo que nos ayudaría a nuestra convivencia, a nuestra compatibilidad. Mira, en eso que dices es bien interesante, porque hay un tema, y es que generalmente cuando el otro tiene un comportamiento y yo digo, oye, yo creo que esto nos haría bien, lo primero que yo debería decir es, oye, no, esto me haría bien. ¿Sí? Porque ya en el nos haría yo estoy pensando por ti. Es decir, yo estoy partiendo de la base que esto que yo creo que es mejor para mí, también es mejor para ti. ¿Sí? Entonces, uno lo que puede decir es, oye, cuando tú tienes este comportamiento, me genera esto. Ahora, mira que en teoría, si me lo genera a mí, lo debería trabajar yo. ¿No? Eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que yo te puedo decir, oye, no sé, ahí sí, pues, a ti te gusta leer por la noche cuando nos acostamos por la cama, me gusta acostarme a las 9 y esa luz me molesta un poquito. Claro. Entonces, en ese tipo de cosas, como decirlo. Sí, pero yo no podría decir, oye, nos haría mejor acostarnos a las... No nos haría, te haría mejor a ti, cabrón, sí, está bien. Ahora, hagamos un acuerdo para esto, dado que a ti te gusta leer y a mí me gusta acostarme a las 9, ¿qué podemos hacer? ¿Será que tú puedes leer afuera? ¿Sí? ¿Será que nos podemos revisar el horario? Y el punto es que esto que nosotros sentimos lo convertimos en un imperativo para el otro. Y ahí es donde te digo que partimos de la base que yo creo que sé lo que es mejor para ti. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, tú tienes un tema de adicción con el alcohol, ¿cierto? Y yo creo que si tú dejaras de beber, eso nos haría mejor a los dos. Oye, no, yo creo que me haría... Pero incluso en esas, o sea, en esos aspectos en donde ya no es una cuestión de subjetividad, sino ya puede ser algo objetivo que dices, ok, esto sí te está quitando tiempo, esto sí te está haciendo infeliz, esto sí te está... Yo, o sea, busco en mis relaciones eso, o sea, como que tener un amigo como tú que me puede decir, oye, güey, o sea, esto te está haciendo daño, no estás reaccionando bien. ¿No? Y como decir, o sea, yo busco relaciones así. Sí, pero porque tú estás dispuesto
estás abierto a ese feedback. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el tema es que una cosa es que tú estés abierto ahí, porque de ahí te has nutrido y has crecido, y otra cosa es partir de la base que todo el mundo debería estar igual de abierto. Claro. ¿Sí me explico? Porque Sí, sí, entonces, sí. mira, o sea, lo que te decía con el tema del alcohol, oye, esto sería mejor para los dos, es que eso es objetivo. Claro, pero hay una cosa, es que yo lo que tengo que entender es el proceso del otro. Claro. ¿Me sigues? Es decir, el que ritmo, probablemente el camino. el otro necesitará vivir lo que tenga que vivir para poder llegar a ese punto. Yo lo que no puedo hacer es pretender que el otro, ¿sí?, aprenda a través de mi experiencia, de la idea que yo tengo en mi mente. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? O al ritmo que... O a mi quiero. ritmo, porque entonces para que yo esté bien. Entonces alguien dirá, entonces yo me tengo que quedar en una relación donde, no sé, alguien tiene un problema de alcoholismo y yo padecerlo. No, es todo lo contrario. Entonces ahí es cuando tú qué dices, oye, entiendo que esto es lo que es mejor para mí. ¿Qué es lo que es mejor para mí? Yo quiero un ambiente sano, ¿sí? Yo no quiero una familia donde haya consumo de alcohol y de drogas, pero eso es lo mejor para mí. Y como es lo mejor para mí, el que toma la decisión de no estar aquí soy yo, que es el que me está afectando. Porque tú no sientes que eso te esté afectando. Por ende, tú puedes vivir tu proceso como quieras. Claro. Y ese proceso es posible que algún día te lleve a que tú digas, así, pero no es cuando yo quiero ni cuando yo digo. Pero entonces ahí es donde aparece esta idea retorcida. Es que como yo te amo, entonces tiene que ser ya, y como yo digo, porque eso es lo que hace un buen amigo. Oye, no, ¿sabes qué te dice un buen amigo? Un buen amigo te dice, hermano, esa conducta que tú tienes no está bien conmigo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a ser parte de esto. No la voy a aplaudir, no la voy a celebrar, pero respeto que es tu proceso. Es decir, si te quieres dar contra el mundo, yo no puedo hacer nada. El día que necesites una mano, el día que necesites Ahí un estoy. apoyo para salir de ahí, yo siempre voy a estar allá. Esas son dos conversaciones absolutamente distintas que nosotros pensamos que son iguales y no lo Es son. una forma muy elevada, muy amorosa de manejar las cosas. Claro. Creo que esta filosofía es, o sea, lo que enseñaban los grandes maestros, ¿no? O sea, esa empatía, esa comprensión de decir, ok, yo tengo muy claro mis límites, mi camino, pero no voy a forzarlo en los otros. Mira, yo, Y creo que puedo elegir relaciones en donde sí nos podemos, como decir, porque ambos estamos abiertos a eso, pero si no, ok, bueno. yo tengo una historia que a mí me parece muy hermosa y es, mi papá dejó el alcohol cuando yo tenía 14 años y fue a Alcohólicos Anónimos, hizo su proceso, dejó de beber y después se dedicó a apoyar a otras personas. Mi papá tiene un centro de tratamiento de adicciones en Colombia, que además aplica toda esta filosofía de, digamos, del autoconocimiento del trabajo personal, más que de la enfermedad de la adicción. Y yo, digamos, mi papá dejó de beber y cuando mi papá dejó de beber, pues yo empecé a beber más. No por, o sea, no por ninguna conexión, sino yo estaba en mi proceso. Mi papá nunca en la vida, ¿sí?, me dijo, oye, deberías dejar de tomar. Mi papá hizo lo que podía hacer, ser un ejemplo a través de él, Claro. de que eso hasta dónde me llevaba, pero nunca intervino. Cuando me pasó lo que te conté, que fue, digamos, el momento en el que yo estuve listo para darme cuenta que efectivamente yo tenía un problema. Entonces yo llamo a mi papá y le digo, papá, me pasó esto, tengo mucha vergüenza, además porque en ese momento yo ya dictaba talleres. Es decir, ya, o sea, el gurú preso, borracho, con su esposa embarazada. O sea, era una vaina de, o sea, esto no tenía, pues, o sea, una cosa peor. Y entonces llamo yo a mi papá y le digo, oye, yo creo que yo tengo un problema con el trago, papá. Y llega mi papá y me dice, pues ya era hora que te dieras cuenta. Me dijo, yo siempre lo tuve claro. Y decía yo, qué sabiduría la de mi papá. Y qué amor tuvo que tener para respetar mi proceso. Un proceso. Porque hay una cosa, mucha gente dirá, y hay gente que me ha dicho, qué mal padre, si él hubiera hecho su trabajo, te hubiera pasado. Es todo lo contrario. Yo estoy seguro que si el abordaje de mi papá hubiera sido otro, se hubiera roto la relación con mi papá y yo hubiera seguido bebiendo igual. Claro. Entonces, pero esto nos cuesta, o sea, nos cuesta entenderlo porque solo lo entiendes, además si has recorrido también un propio proceso. Es decir, yo entiendo que alguien no lo pueda entender.
¿sí? Porque también, así como tú puedes entender que un niño en tercero de primaria pues no entiende ecuaciones diferenciales, porque es un proceso. Ahora, lo que sí le digo mucho a la gente que defiende tanto estas posturas, no sé, de intervenir en el otro, de que al otro hay que salvarlo, de que si yo te amo te digo qué hacer, mira cómo te ha ido con eso en la vida. Porque cuando yo he practicado, es que yo lo he practicado, mejor dicho, eso que de lo que estamos hablando, yo lo he practicado por años. Y cada vez que lo practiqué, me fue mal. ¿Sí? O sea, se dañaron mis relaciones, Sí. alejé a mis amigos, me encabroné. O sea, nunca funcionó. Sí. Ahora a nosotros nos cuesta mucho ver nuestros resultados. Y creo que hay una etapa en la que, o sea, como tú despiertas, ¿no? Como ese despertar, Sí. y te empiezas a autoconocer y empiezas a ver las cosas y dices, ok, ahora soy consciente mío y es mucho más fácil ver lo de todos los demás. O sea, como Sí. que de repente te quitas una capa Sí. y obviamente empiezas Sí. a ver todo afuera y empiezas a juzgar y empiezas a... Sí. Y creo que es un como siguiente nivel de decir, ok, soy consciente de todo lo Sí. que veo, porque es una etapa, a mí me costó mucho. O sea, yo cuando me salí de la escuela, fue esa etapa como de crecimiento, o sea, muchos libros de desarrollo personal, puta, pues estaba solo. Porque no era el estilo o sea, nadie cumplía con el estilo de vida que yo quería, Sí. ¿no? Y nadie tenía, y es como, sí, a esa edad también está cañón, Sí. ¿no? Entonces acabas alejándote de Total. muchas personas. Porque además el ego es muy... Es que el ego yo digo que es como parecido a estos sistemas operativos que tienen estos aparatos modernos, que se actualiza solo. Es decir, todo el tiempo está, o sea, buscando una versión 2.0. Y entonces, en la medida que también va tomando información, va adaptándose a esa nueva información. Entonces, ¿qué quiere decir? Este pendejo cree que se despertó. Entonces, hagámoslo pensar que está iluminado, ¿sí? Y que ahora con sus rayos de luz puede ver el mal y entonces que siga haciendo lo mismo que hacía antes, pero con juguete nuevo, ¿sí? Ahora hablando del ser. Y eso es literalmente lo que dices, porque cuando tú empiezas a verte, también empiezas a ver. Pero eso que ves no te da el derecho de intervenir. Claro. Sí, es decir, el hecho que yo pueda ver la relación de pareja, por ejemplo, de mi mejor amigo, no me da ningún derecho a decirle a ese mejor amigo, oye, pilas, cabrón. Usted no me lo está preguntando. Si el hecho que yo vea algo en tu comportamiento no me permite decirte, oye, cuidado, nada que ver. Entonces, poner eso nuevo que ves en un sitio donde efectivamente lo que nos debería dar, es decir, si yo te veo en realidad y si veo lo que está pasando, incluso si soy capaz de ver cosas que tú no ves, eso es lo único que debería generar en mí es respeto y compasión por tu proceso. Claro. ¿Qué quiere decir? Que dado que no lo ves, actúas de esa manera, que esa forma como estás actuando es acorde a lo que estás aprendiendo y que yo no tengo ningún derecho de venir aquí a imponer mis tiempos, ¿sí? Y mis deseos porque según yo quiero lo mejor para ti. Y muchas veces lo que pasa con estos gurús, con estas personas que enseñan... Con nosotros los gurús, tienen con nosotros los metodologías. los gurús de puta madre somos nosotros. Que tienen estas metodologías, acaban creyendo que es su camino y se convierte en un dogma, Sí. ¿no? Como en un, ¿es esto o Sí, estás en contra de él? ahí se los lleva el putas y los dejo caer. Sí, Y es yo un creo que desastre. mucho de las religiones viene de ahí, es como, ¿es esto o no Claro. es? Pero además, si te puedes saber, no es la religión. Las religiones nunca dicen eso. No, Sí, no inicialmente... somos los sí, mensos que las... O sea, que... La interpretación. Claro, porque es que al final, pues cada quien interpreta con lo que tiene adentro. Entonces yo no sé si te ha pasado. A mí, por ejemplo, me pasa mucho. Escribo cualquier cosa que escribo en Instagram, que además siempre me la escribo para mí, porque tiene que ver con las cosas que me pasan a mí, con Sí, las cosas que que digo. estás reflexionando tú. Yo estoy haciendo mis reflexiones de las cosas que me cuestan, que me joden y que me afectan. Entonces por eso yo me escribo querido Santiago. Pero tú te das cuenta como lo mismo, la gente lo interpreta de formas muy distintas. No, y Ya él todos dice, oye, hacemos lo mismo. Claro, Todos y es escribimos desde nuestros lentes, desde nuestra... y es válido y es legítimo. Entonces, pero ahí es donde finalmente tú te das cuenta que son esos lentes
de los que depende la capacidad de acción que tú tengas en la vida. Y que entre más borrosos sean los lentes, probablemente más vas a tropezar. Ahora, el que más borroso tiene los lentes y el que más tropieza es el que más cree que le están haciendo zancadilla. ¿Sí? Entre más limpios están tus lentes, no significa que tú no te tropieces, pero cuando te tropiezas te das cuenta que te tropezaste por pendejo. ¿Sí? Y está bien, y aprendo y no pasa nada. ¿No? Porque No, y lo además también entenderé paradójico- que si no me tropiezo, pues tampoco voy a aprender. No, y lo paradójico es que cuando tomas esa responsabilidad y te das cuenta que te tropezaste por ti, Sí. es cuando mejor te ve en la vida. O sea, Sí. porque empiezas a crecer y crecer y crecer. Y además porque finalmente nosotros no podemos pelear con algo y es que para nuestro nivel de conciencia el mecanismo de aprendizaje es el error. Entonces también esta idea que nos están vendiendo de ser impolutos, de no me equivoco, de solo frecuencias vibratorias. Oye, pues es que si tú fueras esto no estabas en este plano. Sí, ya te hubiera recogido una nave y estarías, no sé, o sea, serías, ¿cierto? Un querubín. Puta, no eres un querubín. Sí, tienes nariz, boca, ojos, tienes que comer, tienes que descomer, ¿cierto? Te vas a parear, es decir, todas tus experiencias tienen que ver con lo que estás viviendo aquí. Ahora, eso que estás viviendo aquí, trata que sea lo más amoroso, lo más armónico, entendiendo que independiente de todo, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Que es No, otra y cosa. Me encanta lo que dices, porque es incluso nosotros que nos dedicamos a eso, es compartir desde ese espacio, es compartir desde estoy en el camino de aprendizaje, estos son mis defectos y aquí va lo que he aprendido. Es que yo creo, Sebas, que si no es ser un farsante. Pues te digo, yo no me puedo parar a hablar de nada distinto a lo que he vivido. Me acuerdo que alguna vez que conté eso que me pasó, alguien me decía, pero es que no es necesario. ¿Sí? O sea, ¿para qué? No sé, la gente entonces ya no va. Dice, es que puede que no sea necesario para tú, es necesario para mí. Sí. O sea, es necesario para mí poder decir, oye, sí. O sea, tú tienes pedos, yo también. ¿Sí? Y mis pedos son graves muchas veces. Y me generan vergüenza, sí. Hoy no me generan vergüenza. Porque entiendo que simplemente llegaron para ahí para recordarme que había cosas que yo creía que sabía, ¿sí? Y que realmente yo lo único que había hecho era ilustrar mi ego y llenarlo de información, pero no de comprensión. Y es válido y es legítimo, y siempre dije que si el precio de hacer lo que hago es crear un personaje que no soy, no estoy dispuesto a pagarlo. Es decir, esto es lo que hay. Si a alguien le parece bien, pues chévere, y al que no también tiene todo el derecho. No, y las personas que más admiro son las personas que tienen esa capacidad de reconocerlo rápido, ¿no? O sea, como de decir, y con esa transparencia, con esa vulnerabilidad de contarte Lo que hay. sus problemas, sus todo, porque es un reflejo de que hay ese autoconocimiento del que hablamos. Porque si ni siquiera puedes hablar de eso, es que no has empezado a conocerte. Sí, entonces a mí mira que hay una cosa que me pasa con eso, y es que alguien alguna vez me dijo que lo que más le cabreaba a la gente era la incoherencia. Y para mí, ningún ser humano es incoherente. Es decir, todos actuamos con coherencia según el nivel de conciencia que tenemos. Es decir, si en la medida que tengamos un nivel de conciencia más bajito, es totalmente coherente en ese nivel de conciencia que tú digas una cosa y hagas otra. Entonces nadie es incoherente. Es en la coherencia en la que vives donde puedes reconocer en qué parte del proceso estás. Esa es otra historia. Pero todos somos coherentes a nuestro nivel de conciencia. Y como te digo, pues si estamos aquí es porque estamos aprendiendo. Sí. Santiago, para terminar, ¿qué 3 cosas? O sea, si todo lo que has hecho se borra. Este tipo de preguntas me ponen nervioso siempre. 3 cosas. Si todos los textos, todo se borra. Sí. Y tienes que dejar solo un papel con 3 mensajes, ¿qué Sí. sería? O bueno, con un mensaje si quieres. ¿Para los otros o para mí? ¿O ¿Para el mundo? Sí, para el mundo. Sí. El primero sería, nada es tan grave como crees. Ok. El segundo es, no tienes que hacer nada para que nadie te quiera. Y el tercero es, disfruta el viaje, que es cortico. ¿Ya?
Súper. No estuve tan mal, estoy aprendiendo a hacer estas cosas de las 3 vainas, que esas cosas no son. Sí, he mejorado, mira, me hiciste mejor, esto me sirvió. Simple, pero muy profundo. Gracias. Hermano, a ti, me encantó. Un placer.